Tejido epitelial. La histología es la parte de la biología que estudia los tejidos. Esto quiere decir un conjunto de células, ya sean todas del mismo tipo o de distintos tipos, que trabajan en conjunto y que están inmersas en una matriz extracelular. Esta matriz son distintos materiales secretados por las mismas células que componen el tejido y que le entregan soporte y estructura. Existen en el cuerpo principalmente 4 tipos de tejido. El tejido conectivo, que es probablemente el más abundante y puede tomar distintas formas, tal como el tejido óseo o el tejido cartilaginoso. El tejido muscular, como lo dice su nombre, es el tejido que conforma los distintos músculos, ya sea cardíaco, músculo liso o músculo esquelético. El tejido nervioso es aquel que tiene como principal célula a la neurona y que se encargará de llevar a cabo todas las funciones del sistema nervioso. Por último, el tejido epitelial. Este es el que hablaremos más en profundidad. Existen principalmente 2 tipos de tejido epitelial. El tejido epitelial de revestimiento será aquel que recubre todas las superficies del cuerpo, ya sea las que dan hacia el exterior, como la piel, o las que dan hacia cavidades internas, como en el sistema respiratorio o digestivo. Mientras tanto, el tejido epitelial glandular será aquel que conforma la última capa de las glándulas secretoras y que, además de tener la función de cubrir, tendrán la función de secretar distintas sustancias, cuya naturaleza dependerá de la glándula que compone. Los epitelios de revestimiento se clasificarán principalmente según 2 criterios: la cantidad de capas de células y la forma de estas últimas. Según las capas, pueden haber epitelios monocapa, cuando tienen solo una capa de células epiteliales, o epitelios multicapa, cuando tienen más que una. Según esto, podremos ver epitelios como este, monocapa, o epitelios como este, multicapa o estratificado. En tanto, según la forma, podremos tener epitelios planos cuando las células sean aplanadas, epitelios cúbicos, epitelios cilíndricos y, en algunas ocasiones, epitelios cilíndricos cuyas células tienen ciertas características especiales, por ejemplo, cilios o otro tipo de células distintas a las epiteliales que se encuentran insertas en el tejido. Los epitelios glandulares, en cambio, existen principalmente en 3 grupos, y esto es según el tipo de secreción. Según tipo de secreción, podemos separarlos en epitelios apocrinos, cuando al secretar una sustancia se pierde una parte de la célula, por lo tanto la célula debe estar en constante regeneración. Los epitelios holocrinos son aquellos que para secretar la sustancia perderán células completas. Esto significa que las células deben estar constantemente reproduciéndose para formar células nuevas que puedan reemplazar aquellas que son secretadas. Por último, los epitelios merocrinos son aquellos que para secretar sustancias simplemente las liberan al medio, sin producir ningún daño en la célula. Esto quiere decir que las células que lo componen duran mucho más tiempo intactas. A pesar de haber muy distintos tipos de epitelio, ya sea en su forma como en su función, existen ciertas cosas que son similares entre todos ellos. En primer lugar, algo que define en gran parte un epitelio es la forma en que las células están unidas. Esto ya que las células estarán siempre muy cercanas y tendrán muy poca matriz. La forma en que las células se unen puede ser mediante principalmente 4 tipos de estructuras. Existen uniones estrechas, que por lo general se encuentran en la parte más superior de la célula. Estos son lugares en que, debido a la interacción de proteínas, las células se encuentran prácticamente pegadas
y es muy difícil que algo pueda pasar a través de ellas. Las uniones adherentes también se dan por interacción de proteínas, pero en este caso son mucho menos cercanas y por lo tanto es posible el paso de sustancias a través de ellas. Las uniones gap son uniones en que se formará un canal entre ambas células, de modo que, además de estar uniéndolas, comunican sus interiores, y así pueden circular sustancias de una célula a la otra. Por último, los desmosomas son uniones que se dan tanto entre células como entre las células y la base que las sostienen, que se llama lámina basal. Esto permite que el epitelio, además de mantener su integridad en cuanto a la unión de las células, se mantenga sujeto al mismo soporte que le dará su estructura. Otra característica particular de los epitelios es la existencia de especializaciones en su membrana. Esto se refiere a zonas de la membrana celular que adoptan distintas formas con el objetivo de cumplir ciertas funciones. Ejemplo de esto son las microvellosidades, las cuales son proyecciones del citoplasma que se dan con el principal objetivo de aumentar la superficie celular. Esto tiene especial importancia, por ejemplo, en los procesos de absorción de nutrientes en el intestino delgado. Otro tipo de especialización son los cilios. Estas son también proyecciones, pero mucho más largas que las microvellosidades, y que tienen principalmente una función de movimiento. Estas tienen en su interior un pedazo particular del citoesqueleto llamado microtúbulo que permite el movimiento de los cilios de un lado para otro. Esto permitirá sobre todo arrastrar las sustancias que puedan encontrarse sobre el epitelio. Tienen especial importancia, por ejemplo, en el sistema respiratorio. Un último tipo de especialización de membrana son los estereocilios. Estos son los más desconocidos, y si bien su estructura es muy similar a la de los cilios, siendo proyecciones largas de membranas y teniendo en su interior microtúbulos, son inmóviles y se organizan en racimos. Se cree que los estereocilios tienen una función en absorción, sobre todo de agua. Sin embargo, esto aún no está comprobado. Las especializaciones de membrana, junto con las uniones celulares, darán origen en las células epiteliales a dos zonas de la membrana. La zona apical corresponderá a la zona que apunta hacia la superficie que el epitelio recubre, mientras que la zona basolateral corresponderá a las caras laterales, que estarán unidas con otras células, y a la cara basal, que estará unida con la lámina basal. Para mantener la estructura de la célula epitelial constante, será necesario que haya una distribución asimétrica de materiales entre la zona apical y la zona basolateral de la célula.